¿Quién dijo yo? ¿Sí? Es que se quedó que había una continuación. Sí. Entonces, La oración, ¿quién me ayudó? Padre bendito, Padre, nos damos gracias por el día de hoy, Padre. Pedimos de todo corazón que nos des esa sabiduría, inteligencia, ese conocimiento de tu palabra, Padre, no para permitirle llevar esas almas que necesitan tanto como nosotros. Hoy te damos gracias, te pedimos que este discipulado sea de bendición, pero toda la honra y toda la gloria para ti, Padre amado. Todo eso se lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, como vimos la semana pasada, ya aclaramos en el estudio anterior sobre Melquisedec, ¿quién es? El que se presenta a Abraham, es el primogénito de Noé. Ya entendemos que Melquisedec es el sacerdote y rey, es decir, los dos, el Melech y el Tzaddik, el rey, sacerdote que Dios había establecido en la tierra, un sacerdocio eterno. Como ya mencionamos en el anterior estudio, Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. Y Melquisedec es el sacerdocio de Cristo, es decir, el sacerdocio de Cristo no tiene padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de vida, es eterno. El sacerdocio de Cristo es eterno. Entonces, continuaremos en este estudio como Dios guardó la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús a través de las generaciones hasta el día de hoy. De acuerdo con las tradiciones judías que consideraba el Hak-Adam Matusalem era rey. ¿Lo recuerdas en el estudio anterior? Que Dios había creado a Adán para que ejerza dominio sobre los peces, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Dios creó a Adán para que sea rey. Entonces Matusalem también era rey, es decir, que los descendientes de Adán eran reyes. Es más, el mismo Abraham era rey. Cuando Abraham sale con sus 318 hombres nacidos en su casa, más los hombres de Mamre y escolta la batalla contra los otros reyes, para recuperar a su sobrino Lot, esos eran reyes. Dice, crecido hasta la edad adulta, Noé siguió los caminos de su abuelo Matusalén, mientras que todos los demás hombres de esa época se levantaron contra ese rey piadoso, es decir, Matusalén. Él era rey y era piadoso, tenía piedad. Entonces la esposa de Sem fue el único hijo de Noé que no lo abandonó, porque después del diluvio, cuando ya las aguas drenaron dentro de la tierra, los hijos de Noé salen y Sem fue el único que se queda cerca de donde vivía en ese momento, que era el arca, porque el arca era como su casa en ese momento. Sem dice que construyó una ciudad, la que también dio el nombre de su esposa Tzedik el Bab, en las cercanías de la casa de su padre Noé, junto a la montaña en Lugar. ¿Dónde cayó el arca? Una de las montañas de Ararat. Hoy día se dice que el arca de Noé se encuentra en las montañas de Ararat, en Turquía. Eso no es del todo verdad. Aquí en este libro judío dice que la esposa de Sem era Tzedik el Bab, es decir, justicia, que la esposa de Sem era justa también y vivió en la casa de su padre, es decir, de Noé, junto a la montaña Lubar, es decir, el arca de Noé, en calle en la montaña llamada Lubar, y la montaña Lubar es una de las montañas de la región de Ararat. Bien, veamos que aquí Abraham engendra a Isaac, a Jacob, Jacob a Leví, Leví a Cohat, y Cohat engendra a Moisés y a Aarón. Te lo doy la genealogía para que vayas entendiendo. Bien, Dios llama a Aarón, hermano de Moisés, para establecer un sacerdocio arónico. Pero acuérdate que aquí con este Abraham ya había venido un Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, que el sacerdocio ya existía antes que Dios estableciera el sacerdocio arónico, que es un sacerdocio temporal. Y te lo probaré. Cuando tú vas manejando en la autopista, se te poncha una llanta, ¿qué haces? Paras y pones la llanta de repuesto y sigues. Sigues andando hasta llegar a una estación donde te puedan arreglar la llanta original y sigues tu camino. Eso es lo que Dios hizo. Dios
estableció un sacerdocio, el de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Pero como te decía en el ejemplo, se ponchó ese sacerdocio cuando Israel se va a adorar al becerro de oro. Lo veremos más ampliamente más adelante. Entonces se establece un sacerdocio temporal, que es la llanta de repuesto, hasta que Israel llegue a la estación donde se arreglan las llantas, que es Jesucristo. Y Cristo Jesús recupera el sacerdocio original establecido desde Adán hasta Melquisedec, hasta Abraham, que es el sacerdocio de hoy en día. Bien, un sacerdocio temporal. ¿Por qué Dios estableció un sacerdocio arónico o levítico, mal llamado? Porque Israel no pudo mantener el pacto. ¿Qué pacto? Vayamos al libro de Éxodo 28:1, por favor. En el libro dice así: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón. Está hablando Moisés, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Es decir, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón, el primer sacerdote, sus hijos, es decir, Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón, Levítico 10:6. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no descubriráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, y para que él no desate su enojo contra toda la congregación. Mira con atención, esto de acá es muy importante que lo sepas, que no rasguéis vuestros vestidos. ¿Por qué? En la época de Jesús, el sacerdocio utilizaba un efod. Un efod de lino, eso era para proteger el manto sacerdotal, porque si el sacerdote se rasgaba o se atoraba accidentalmente y se rompiese el manto sacerdotal, el sacerdote estaba destituido de ser sacerdote de Dios. Por eso es que Dios dice: no rasguéis vuestro vestido para que no muráis. Ese manto sacerdotal no podía y no debía ser rasgado o roto. Y eso lo sabía Jesús. Recuérdalo. Y ya lo veremos porque es muy importante que lo sepas. Entonces, en Levítico 21:10 dice: y el que sea sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya sido consagrado para llevar las vestiduras, es decir, sacerdotales, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. ¿Ok? Bien. En ese tiempo, Dios había mandado a preparar un aceite especial de ciertas plantas, y este aceite se le ungía en la cabeza del que iba a ser el siguiente sacerdote. Porque cuando Dios establece sacerdocio temporal, levita, arónico, como quieras llamarlo, el padre era el sacerdote. Entonces, cuando el padre estaba lleno de años, pasaba el hijo el sacerdocio. Los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Leví, es decir, los hijos de Aarón. Si tú eras hijo de otra tribu, de Rubén, de Zabulón, de Neftalí, de Isaac, de Judá, de cualquier otro de los hermanos que no sea Leví, no podías ser sacerdote. Los de Judá eran los reyes y los hijos de Leví los sacerdotes. Ahora vamos entendiendo por qué viene el león de Judá, la tribu de Judá, porque él es rey, pero también es sacerdote. Entonces, se le ungía en la cabeza aceite, un aceite especial que Dios había mandado preparar para que sea el siguiente sacerdote. Bueno, entonces, ¿para qué? Para hacer la unción, en ese tiempo se necesitaba aceite, ¿verdad? La pregunta es: ¿Jesús era ungido o no? Es pregunta abierta en la clase. ¿Jesús era ungido o no? Porque para ungirlo se necesitaba aceite. ¿Vemos en la Biblia que hayan ungido a Jesús? No, ¿verdad? Pero la respuesta es sí. Jesús fue ungido.
¿Y qué aceite le derramaron a Jesús? Exacto, ¿qué aceite le derramaron? ¿Quién ungió? ¿Por qué si es ungido? Bueno, no le derramaron aceite. ¿Me explico? Amén. No le derramaron aceite. ¿Por qué? Porque el aceite era para el sacerdocio levítico. Y Jesús es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y él es el ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se bautizó? Y él, amén, y él es el Melquisedec. Entonces, sí era ungido, pero no por aceite. No por el aceite, lo veremos más adelante con más detalle. Bien, ahora vamos a Ezequiel 44:7. Ezequiel 44:7. Dice, cuando introdujiste extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando les ofrecisteis alimento, la grosura y la sangre invalidaste, pues mi pacto, esto además de vuestras abominaciones, así dice Yahvé, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de sangre entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos. Es decir, estos cayeron en idolatría, llevaron el castigo por su iniquidad. La iniquidad es el pecado en el espíritu, el pecado en el alma, se llama transgresión, y el pecado en la carne se llama simplemente pecado. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores del templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles, por cuanto les sirvieron delante de los ídolos. Es decir, Dios saca a estos que servían en el templo y los pone de guardianes en las puertas. Es decir, en vez de promoverlos, les hace al revés, los baja de grado. ¿Por qué? Porque dice que fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, porque cayeron en idolatría. Por tanto, he jurado contra ellos, declara Dios Yahvé, que llevarán el castigo por su iniquidad, por el pecado en el espíritu, por haberse ido en idolatría. No se acercarán a mí para servir de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas, ni de las cosas santísimas, o sea, a todos los utensilios que Dios había mandado preparar para dentro del templo, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Bien, ahora leamos Ezequiel 44:15. Una pregunta. Sí. ¿Qué se refiere cuando dice incircuncisión de corazón y carne? La incircuncisión de corazón es de la que hablaba Pablo, que no necesitábamos estar circuncisos, que ya la circuncisión, es decir, la ley, las teníamos grabadas en el corazón. No necesitábamos tener la marca en la carne, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a todos los varones israelitas a los 7 días se les hacía la circuncisión en el prepucio, y era un mandamiento de Dios, que tenían que estar todos los varones circuncidados. Ahorita no recuerdo el pasaje exacto, pero a Moisés se le aparece el ángel del Señor con la orden de exterminarlo, porque no se había circuncidado. Él y sus hijos. Exactamente, entonces imagínense lo que es un profeta del calibre de Moisés, y por no haber cumplido con la ley iban a dar caña. Entonces, de la ley era la circuncisión de la carne, que era el prepucio del hombre, y la del corazón, de la que habla Pablo, de que ya llevamos espiritualmente la palabra de Dios, la ley, en el corazón. Sí, exacto, ya no tengo que marcarme en carne. Ahora leamos en Ezequiel 44:15. Los hijos de Sadoc. Pero los sacerdotes levitas, ok, los hijos de Leví, hijos de Sadoc. ¿Quién era este Sadoc? Sadoc viene del hebreo sadik, que significa justicia. Estos hijos de justicia, quiero que veas cómo Dios sigue guardando el sacerdocio de justicia, el sacerdocio de Melquisedec, lo sigue guardando, que se ocupaba de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercan a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara Yahvé. Estos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y
y guardar mis ordenanzas. Bien, este Sadoc es hijo de Ahitub, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. De ahí viene la genealogía, la raíz. Hermanos, hasta hoy día un judío, si busca su genealogía, sabe de qué tribu viene. Ellos saben de qué tribu son. ¿Y cómo saber eso? Están mapeados genómicamente. No les sé decir, pero ahí se descubre si eso no es judío. Entre la sangre y el apellido, hasta el día de hoy, saben de qué raíz vienen. Nosotros no podemos saber de qué raíz. Podemos hacer un mapeo, pero muy probablemente nos salga el 0.00002% de sangre judía. No, O no sea, somos españoles, no somos españoles, de tutti frutti, pero sí, puede que tengamos algo de sangre judía, eso sí. Por lo general, sí. ¿Y de qué tribu venimos entonces? ¿Podremos saber eso? Sí, no lo recuerdo con exactitud ahorita, sí me lo dieron en clase. Sí me lo dieron en clase, pero aquí una de las teorías que se habla, es una teoría, que Dios le dijo a la tribu de José que se hicieran a la mar y fueron los primeros pobladores en llegar a Mesoamérica. Pero esa es otra teoría, déjenme reviso mis apuntes. ¿De José? Es una teoría, no me crean, la clase me la dieron de quién venimos exactamente. Ah, yo creo que yo se me cuenta. De quién venimos exactamente, Ah, sí. yo tengo sueños, no muy reveladores. Pero recuerdo más ahorita es otra clase, de que Dios les dice que se hagan a la mar, llegan a América y que descendemos de la tribu de José. Pero luego se las checo con calma, prometido. Yo quiero un cuestionamiento. Sí. Nos está hablando de la tecnología, cómo se dan los sacerdotes, todo. Pero yo en algún lugar escuché y vi donde por decir Aarón tuvo 10 hijos. Muchos hijos de los años. Normalmente era el mayor, el designado a seguir el sacerdocio, por se puede decir. ¿Es correcto? No comparto eso porque si estamos diciendo que el Espíritu Santo es que está hablando, puede ser, vaya, tenían una idea en aquel tiempo que los grandotes, altos, fuertes, todo eran hijos poderosos. Era el primogénito, era el que debería, recuerdo mi orgullo, yo hombre, debía ser el sacerdote que yo indicaba. Me quedó ahorita que Norma dijo que ahora el Espíritu Santo. Yo me quedé que no. Ahí es donde mi Señor, ¿por qué lo del aceite? Porque el aceite como que, no me acuerdo cómo era la intención, pero debe derramarse. O sea, te presento y debe derramarse, paso con el mayor, el noveno, pero resulta que de los 9, yo tengo 10, pero nada más se presentaron 9. Y ninguno derramó el aceite. Resulta que al que necesitaba, oye, son todos los hijos que tienes, no, hay uno que no le ignoraban porque el trabajo de cuidar ovejas realmente no era reconocido en aquel tiempo, aunque era necesario, no era reconocido. Y resulta que presentan ese al flaquito débil, al que no era la familia, y le dicen, te busco a ti, y ese es el que queda decir. Pero ¿quién fue David finalmente? David no fue un sacerdote. Un rey. Un rey. Yo lo puse como ejemplo. No, sí. Pero así y aparte hay otra cosa, el Espíritu de Dios descendió en el profeta. Y al profeta se le decía quién era el designado. Pero eso era para una unción de rey. Para una unción sacerdotal precedía el hijo mayor. Era el que seguía. Y aparte, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba de corrido. Entraba y salía, entraba y salía. El Espíritu Santo se viene a postrar en los apóstoles y en todos los hermanos cristianos de entonces en el Pentecostés. Después de los 40 días, que es cuando empieza el Nuevo Testamento, ahí se centra ya el Espíritu Santo. Usted, yo, mis hermanas, comprendemos muchas cosas porque ya el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros. Pero nuestro Cristo bendito le hablaba a su gente, de su mismo pueblo, y no le entendían, no le tenían fe, porque no estaba el Espíritu Santo. Como prueba de ello lo podemos ver muy claramente en el libro de Jueces. Todos tenemos la idea, ¿no?, de que Sansón por sus músculos. Cuando el Espíritu Santo entraba y obraba, Sansón era otro, pero no estaba todo el tiempo dentro de él. Sí, o sea, Hulk. Y se tranquilizaba y otra vez el doctor Banner. Entonces, era así el Antiguo Testamento. Igual lo vemos con el salmista por excelencia, el rey David. El rey David, los salmos empiezan, le David mismo, le David, de David para o de
el Espíritu de Dios para David, cántico de David para, o cántico de Dios para David. Es decir, cuando David es inspirado por el Espíritu Santo y cuando David clama a Dios por esa inspiración. Entonces no siempre estaba ahí el Espíritu Santo, entraba y salía, no estaba de constante en el Viejo Testamento, pero pasaban primogénito. Por lo general siempre era el primogénito. Luego tocamos ese otro tema de que ungieron a quien no tenían que ungir y las manos, es esa parte, pero sí, en el Antiguo Testamento Es que era el eso, primogénito. porque es importante. Usted lo dijo, los tiempos son importantes, algo que yo no consideraba mucho antes. O sea, yo leer la palabra en el Nuevo Testamento quería canalizarla con el Antiguo. Cuando en el Antiguo eran diferentes edades, la gente duraba más años, hoy no llegamos, muchos civiles no llegamos a los 70, 80 años. Hay muchas cosas diferentes de las cuales muchos, por la ignorancia, queremos pasar a los tiempos de antes y confabularlos con los de ahora. Y si es un testimonio, pero si no vemos los tiempos, no se complementan, porque no es lo mismo. Algo importante que dijo lo del Espíritu Santo. Siempre ha existido, pero ¿dónde viene a reconocer si está con nosotros permanente después de la crucifixión de Cristo? Bueno, Siempre. que hablaba. Así es. Sí, es importante y aparte, sí es un rompecabezas. En los últimos trabajos que he hecho, es un rompecabezas que se va armando las piezas entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y contradicciones es muy exacto, muy preciso. Ahorita, por ejemplo, todo esto, genealogías, tiempos, nombres y demás, estamos armando el rompecabezas. Ya ahorita viene la parte final, vamos a entender por qué tanta genealogía, tanto nombre, tantos tiempos. Entonces, bien, sigue siendo levita, pero el sacerdocio que Dios guardó a través del sacerdocio arónico, ahora Sadoc, fue fiel al rey David. Cuando su hijo Absalón se rebela, le quiere quitar el trono a su padre David. Entonces David escoge a Salomón. ¿Ok? Ya no fue el primogénito, ¿cierto? Escoge a Salomón. Entonces Absalón quiere matar a su padre David para agarrar el reino. Y al final, ya conoces la historia, queda colgado en un árbol y después es decapitado. Entonces fue Sadoc, el sacerdote Sadoc, que le fue fiel al rey David para que el rey David mantuviera el reino, es decir, los de justicia, que venimos hablando desde Adán. Los que son fieles al rey, ellos son los que Dios bendice. Entonces Sadoc ayuda a Salomón a coronarse rey y Sadoc llegó a ser el sumo sacerdote del orden arónico. Recuerda, Sadoc viene de la palabra hebrea sadik, que significa justicia, y que ya lo vimos en el primer estudio. Bien, David establece 24 órdenes sacerdotales, porque recuerda que los 4 hijos de Aarón, 2 de ellos se pierden, caen en idolatría. Entonces los otros 2, bien, mejor veámoslo en la Biblia para que comprendamos el estudio más a fondo. Dice así: y estos fueron la clase de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron antes de que su padre y no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque estos cayeron en idolatría, de modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y Dios y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar y Melech, de los hijos de Itamar, los dividió. Eleazar e Itamar tuvieron muchos hijos y echaron suertes para saber quién de estos iban a servir en el templo. Entonces el rey David los divide según sus oficios para su ministerio, pues había muchas cosas que hacer en el templo. Entonces, por decirlo así, los rotaban para servir en el templo, puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar, eran de 16 a 8, 24 en total, 16 de Eleazar y 8 de Itamar. Entre los descendientes de Itamar los dividieron así. Todo esto está en la Biblia. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casa paternas y 8 de los descendientes de Itamar, según sus casas paternas. Y así fueron divididos por su suerte los unos a los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios. Tanto que los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar, Semaías, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, se inscribió en la presencia del rey David y de los principales, es decir, de Salomón y de los hijos del rey. Los príncipes, porque David tenía varios hijos del sacerdote,
sacerdote Sadoc e Imelec, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra destinada para Itamar. Entonces, Eleazar e Itamar tienen 16 y 8 hijos conjuntamente y echaron suertes para ver quién iba a servir primero y quiénes iban a servir después. Y la suerte cayó sobre el primero, Joiraib, segundo Jedaías, tercero Jarim, cuarto Seorim, quinto Malaquías, sexto Micaín, séptimo Cos, octavo Abías, linaje de Juan el Bautista. Por si lo quiere apuntar. Linaje de Juan el Bautista. Noveno, Jesúa o Yeshua. Décimo, Secanías. Décimo primero, Eliasib. Décimo segundo, Jaquín. Décimo tercero, Jupá. Décimo cuarto, Jesabab. Décimo quinto, Bilgá. Décimo sexto, Imer. Décimo séptimo, Gesir. Décimo octavo, Afisés. Décimo noveno, Petaías. Vigésimo, Ezequiel. Vigésimo primero, Jaquín. Vigésimo segundo, Gamul. Vigésimo tercero, Delaya. Vigésimo cuarto, Maasías. Entonces, ¿esos son hijos de quién? Acuérdate del octavo. Acuérdate del octavo. Son descendientes del linaje de Juan el Bautista. Estos son los hijos de Eleazar e Itamar. En total 24, pero acuérdense del octavo. O sea, de Eleazar e Itamar sale la descendencia de Juan el Bautista. Ellos son descendencia de Juan el Bautista más sus hijos. Sí. ¿No era hijo de Zacarías? Del linaje. ¿No era hijo de Zacarías? Juan el Bautista. El profeta Zacarías era su. Ay, no me acuerdo. Ahorita lo veo aquí. Pero no, Zacarías fue profeta, fue. Precisamente él quedó mudo cuando Gabriel le dio la señal de que iba a tener a Juan Bautista y iba a volver a recuperar el habla hasta que Juan naciera. De ahí, por eso son ellos del linaje de predicadores de justicia y llega hasta Juan Bautista. Pero ahorita vemos bien las genealogías. Si no, también me voy a enredar con tanto nombre. Bien, por favor, acuérdate del octavo Abías, porque Abías, después de varios cientos de años, Abías. Entonces, de ahí también sale el linaje de Abraham. No, Abraham es el patriarca, de él descienden todos ellos. Por eso, De él descienden todos ellos. Todos estos que leí vienen de Abraham. Abraham es así como que la raíz. De ahí vienen todos los que ahorita mencioné. Sí, la octava orden sacerdotal que había establecido el rey David, que era la orden de Abías, de Abías, cientos de años más tarde nacería Zacarías. ¿Vamos bien? Zacarías, que es el padre, amén, de Juan el Bautista, sacerdote, ¿ok? Presta atención al número octavo, porque también hablando de gematría bíblica representa el número 8 un nuevo comienzo en la gematría bíblica, es decir, un nuevo orden, una nueva creación. Eso también se estudia en teología, la gematría. Noé fue el octavo predicador de justicia, ya lo habíamos visto en el estudio anterior. Y después de Noé hubo un nuevo mundo, es decir, todo vuelve a comenzar otra vez. Por eso yo les he comentado algunas veces que la Biblia es cíclica. David fue el octavo hermano y él restauró la alabanza, volvió a iniciarse, restauró con David y su adoración hacia Dios. Bien, Abías fue el octavo y serviría a Dios a través del templo y su sacerdocio a través de él vendría Juan el Bautista, pero Abías fue el octavo. Bien, veamos a Juan el Bautista, ya estamos llegando al Nuevo Testamento. Y ya comprenderás más acerca de la orden sacerdotal de Melquisedec del Antiguo Testamento, cómo Dios guarda el sacerdocio de justicia desde Adán hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se predica a Cristo como sacerdote de justicia, y su justicia es revelada en Cristo Jesús. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, que era rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, es decir, de la octava orden de aquí. De este octavo del rey David hasta Juan el Bautista, entre 1200 años, Dios había guardado el sacerdocio de justicia. Dios había guardado el sacerdocio de Melquisedec a través de todas estas generaciones hasta Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer de las hijas de Aarón una levita que se llamaba Elizabeth. Ambos, los dos, eran ¿qué cosa? Estériles. Y justos.
Es correcto. Eran Sadik. Pertenecían al sacerdocio de justicia de Dios, ambos. Zacarías y Elizabeth, que vienen siendo los padres de Juan el Bautista, eran sacerdotes y ambos eran justos delante de Dios y conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos de Dios. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Es decir, él quería tener un hijo. Y te dará a luz a tu petición, que es un hijo, y lo llamarás Juan. Yom, que no. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante de Dios. No beberá vino ni licor. Curiosamente tenemos a Sansón, ¿verdad? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, antes de que Juan el Bautista naciera, ya venía ungido por el Espíritu Santo. Ahora ya tienes una perla. Ahora ya vas entendiendo por qué Jesús tenía que buscar a este Juan el Bautista. No podía ser otro. El único que Dios podía usar para ungir a Jesús era Juan el Bautista, con el Espíritu Santo. Y él lo hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahvé su Dios, voz que clama en el desierto, como dice el libro de Isaías 43 al 5. Voz que clama en el desierto, prepare el camino a Yahvé. Eso era lo que Juan predicaba. La razón principal por la que Jesús vino a buscar, es decir, Jesús y Juan el Bautista, quizás ya lo sabes, pero ellos eran primos. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. En el tiempo cronológico, pues sabemos que Dios vive en el tiempo Kairos, es el tiempo de la dimensión de Dios, donde no hay pasado ni futuro. Él es el que es. Por eso es que cuando aparece a Moisés y le manda a Egipto con Faraón, Moisés pregunta: ¿de parte de qué Dios vengo? Responde: yo soy el que soy, en tiempo únicamente presente, porque en tiempo Kairos solo existe el tiempo presente. Bien, Dios ya venía preparando aquí a Juan el Bautista desde el vientre de su madre, ungido con el Espíritu Santo. Bueno, Jesús es bautizado más allá del Jordán. Vamos a ver Juan 1:28. Porque luego nos ponemos a escuchar y creemos que a Jesús lo bautizaron en el río Jordán, ¿cierto? Y hemos creído la historia toda la vida. Pero en Juan 1:28 dice: estas cosas sucedieron en Betabará, que significa Betania. Amén. Al otro lado del Jordán. No dice en el río Jordán, en la versión original, sino al otro lado del Jordán. Amén. Sí, sí. Es correcto. Donde Juan estaba bautizando. Juan se había alejado de Jerusalén porque en Jerusalén había un sacerdocio corrupto, un sacerdocio de Caifás, y ya se había corrompido. Entonces, cuando Jesús viene, se hace carne. Va aproximadamente a los 30 años en busca de Juan el Bautista, que se había alejado, que había pasado más allá del Jordán. Es decir, si tú ves el mar salado, baja el Jordán y está en la región de Betania. Entonces Jesús pasa el Jordán y va en busca de Juan el Bautista. Betania era el lugar donde habitaba Juan el Bautista. Personalmente comento, soy humano, puedo equivocarme, pero no he encontrado en la Biblia que Jesús es bautizado en el río Jordán. No dice en el original. Cuando tú lees la versión en griego, no dice que Jesús es bautizado en el Jordán, dice que Jesús es bautizado más allá del Jordán, en la región de Betabará o Betania, que es la región donde Juan el Bautista bautizaba. ¿Y quién era Juan el Bautista? Bueno, te explicaré, pero es necesario antes sepas esto. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros también esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, Jesús antes de encarnarse ya existía en forma de Dios,
Por eso es que Jesús es antes que Moisés, antes que Abraham, antes que Adán, antes que los ángeles fueran creados. Jesús es Dios. Ya existía en su forma divina. Amén. No estimo el ser igual a Dios, es decir, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se despoja de su condición sacerdotal, vaya, se despoja de su Melquisedec, de su sacerdocio eterno, se despoja de eso y toma forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En ningún momento dice que Jesús es hombre, es en forma semejante a los hombres, bien parecido a los hombres, pero no era hombre. Para que esto quede muy bien explicado y puedas comprender a plenitud todo lo que sigue. Abriré un paréntesis y te explicaré por qué el cuerpo de Jesús no se descompone como el tuyo, como el mío. Esto ya lo he dicho antes en otros estudios, como la divina sangre, etcétera, pero si no lo viste, lo explicamos. Bien, cuando Lázaro muere, ya al cuarto día, su cuerpo ya estaba en descomposición. Pero cuando Jesús muere, su cuerpo al tercer día no estaba en descomposición, porque su cuerpo no era como el cuerpo de hombre que tú y yo tenemos. Su sangre no era como la tuya o la mía, de 23 cromosomas X y de 23 cromosomas Y. Según el estudio que hizo Ron White, la sangre de Jesús tiene un solo cromosoma del padre y 23 de la madre. Una sangre muy especial. Entonces, la sangre de Jesús no es la sangre humana que todos tenemos. Por eso es que en la Biblia se le pone como semejante al hombre, bien parecido al hombre, pero no era hombre. Ya tiene tiempo, hermanita, fíjate que les comenté, inclusive quien lo hace es judío, y está dando una conferencia delante de rabinos y gente judía, y se pone a llorar, porque les dice, esta sangre que les estoy mostrando con evidencia científica es de vuestro Mesías, porque ellos no lo creen, pero es la sangre de Cristo que fue analizada. ¿Pero de dónde la sacan? Dieron de alguna forma en lo que es el monte Calvario con el punto de crucifixión de Cristo. Y según, no tengo idea de cómo hicieron los estudios para encontrar en la tierra sangre de Cristo. Ese filtro, no me pregunten, necesitamos volver a ver todo el estudio completo, pero sí está muy interesante de cómo llegan. Inclusive también se han hecho estudios y análisis de la famosa sábana santa o el manto de Turín y de las hostias sangrantes. Y efectivamente, así se muestran los cromosomas de la sangre. Y no lo pueden explicar, solo te dicen los mismos genetistas, que es una sangre antigua, que tiene estos 23 cromosomas y uno solo del padre, pero no te saben explicar. Pues la misma ciencia al día de hoy no ha dado cómo. Si no fuera únicamente por este estudio que les comento, es el de la sábana santa y el de las hostias sangrantes en las iglesias. Bien, otro ejemplo para que veamos que no era como tú y como yo. Cuando Jesús se transfigura en el monte, donde la transfiguración con Moisés y Elías, ¿qué cuerpo humano como el tuyo, como el mío, se puede transfigurar y brillar y resplandecer así con tanta luz? Yo no podría, por más que me ponga a meditar, orar y a pedir, solo que me eche polvos de oro o no sé, algo que irradie, pero no, no puedes, yo tampoco. Pero el cuerpo de Jesús sí puede resplandecer. ¿Es divino o no es divino? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Por qué, entre otras cosas, su sangre, su ADN no es como el tuyo y como el mío? Dice, apoyándonos en libros paralelos, el libro de Enoc, la gloria de Dios resplandece. En la Biblia dice que la gloria de Dios iluminaba el monte donde estaba Moisés, es decir,
en hebreo judío la Shekinah, la gloria de Dios era resplandeciente. Cuando Moisés baja del monte, su rostro resplandecía a tal grado que tuvo que cubrirlo, porque brillaba, y la Biblia dice que de él emanaban rayos y luz, y la gente le tenía miedo. Entonces tuvo que cubrirlo. La gloria de Dios es el hombre. El hombre, en su original diseño, cuando Adán, probablemente fue resplandeciente, formando a Adán. Probablemente así fue, y Jesús lo mostró cuando se transfiguró y resplandeció. Y quizás Jesús nos enseñó el modelo original del hombre, el modelo original de Adán cuando fue creado resplandeciente antes de la caída. Cuando en la Biblia vemos en el Génesis que el diablo tienta a Adán, en el original hebreo dice Nahash. Y Nahash quiere decir serpiente, pero Nahash también quiere decir ser divino o ser resplandeciente. Qué curioso, ¿verdad? Un ser divino habla con Eva, un ser resplandeciente. ¿Cómo era la creación originalmente? Bien, por eso es que dice en el libro de 2 de Corintios 11:14, no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Continuando del paréntesis, continuando del paréntesis, hicimos para ver que no era totalmente hombre, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante al hombre. Por eso es que Jesús era más espiritual que cualquier hombre. Y hallándose en semejanza de hombre, una vez más se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Aquí en tu versión quizás diga que Jesucristo es el Señor, pero el Señor es un término feudal. El Señor es una palabra creada en los años 1200 para dar un título a las personas que tenían un señorío en la época feudal. En la versión original dice que Jesucristo es Yahvé, Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Entonces Jesús, al encarnarse, se deshace de su sacerdocio y viene a través de semejanza de hombre. Es más, ni él mismo, Hasatán, ni el diablo sabía quién iba a ser el Mesías. Ni él mismo. Por eso cuando se encuentra con Jesús lo tienta. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo por 40 días al desierto, después de los 40 días se aparece Hasatán y le dice, si eres el Hijo de Dios, no lo afirma, lo pregunta. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego vemos eso. Porque ni el mismo Hasatán sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Como dice el libro de Efesios, si hubieran sabido que Jesús era el Mesías, no lo hubieran crucificado, porque a través de su crucifixión viene la salvación. Entonces no sabía que él era el Hijo de Dios. Primero lo tienta en la carne y Jesús le dice que no solo de pan vive el hombre. Y le dice, escrito está, tírate de este monte y los ángeles de Dios vendrán a socorrerte. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde, bien. Si postrado tú me adoras, te entregaré a todos los reinos del mundo. Pero esto da para 3 clases, está buenísimo. Responde, a tu Dios solamente adorarás, le dice Jesús. Y le dice, vete. Jesús fue tentado en la carne, fue tentado en el alma y fue tentado en el espíritu. En su tripartita, en su tripartía. Y a pesar de ello no cayó, porque él venía ya directamente de Dios por el Espíritu Santo. Jesús sí reconoce al diablo, pero el diablo no reconoce a Jesús. Es más, el diablo nunca mandó a sus demonios a tentar a Jesús, como en los encuentros que tuvo con ellos, ¿no? El mero diablo fue el que se le apareció a Jesús. En fin, vemos que aquí Jesús se deshace de su sacerdocio y tú dirás, espera, dice en el libro de Salmos que Jesús es sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué onda? Primera de Corintios 15, 40 al 45. Primera de Corintios 15, 40 al 45. Muy bien, eso me agrada. Parece que ya estamos enganchándonos todos. Dice, así también está escrito, el primer hombre fue Adán.
y Adán fue alma viviente. La definición bíblica de hombre, que el hombre es alma viviente. Pero el último Adán dice que es Jesús. Jesús no dice el segundo, dice el último. Porque si fuera el segundo, puede haber un tercero. ¿Eso dice ese versículo? Para allá. No, ¿verdad? Pero Todavía primero no los llega. Corintios. 1 Corintios 15, 40 al 45. No, lo que dice es que así también está escrito, el primer hombre fue Adán y Adán fue alma viviente. Damos la definición del alma viviente. Pero el último Adán dice que es Jesús, no dice el segundo, dice el último, porque si fuera el segundo, puede haber un tercero, un cuarto, un quinto. Dice que es el último, usted Adán, el último Adán, que es Jesús, es espíritu que da vida. Es decir, el primer hombre es Adán, tú y yo somos alma viviente. Pero cuando venimos a Cristo, somos espíritu vivificante. Por eso es que Jesús viene en semejanza de hombre, no como hombre, como tú y como yo, porque si no hubiera sido aguantado todo, sino en semejanza de hombre. Por eso es que tiene la potestad de transfigurarse y su cuerpo no se corrompe. Cuando su espíritu sale de él, es decir, también que la carne de Jesús no es la carne que tú y yo tenemos. Eso es lo que te quiero explicar. Bien, veamos el bautismo de Yeshua, Mateo 3:13. Entonces, Jesús llegó de Galilea a la región del Jordán. No dice que es el río Jordán, sino a la región del Jordán, a donde estaba el Bautista, es decir, su primo, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es decir, tú eres superior a mí, y tú me buscas para bautizarte. No entiendo, habría pensado Juan. Y respondiendo Jesús le dijo: permite la hora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Todo sadik. Es decir, Jesús le está diciendo: yo he guardado mi sacerdocio a través de las generaciones desde Adán, hasta Juan el Bautista, hasta ti, mi primo Juan. Pero es necesario que tú me transfieras, que tú me unjas con el Espíritu Santo, que tú ya venías ungido desde el vientre de tu madre. Es necesario que yo reciba el bautismo santo que está en ti, Juan el Bautista, que me lo transfieras a mí también. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ese Espíritu Santo que Juan el Bautista tenía pide que sea bautizado Jesús, y el Espíritu de Dios, en forma de paloma, desciende sobre Jesús. Y he aquí, se oyó una voz del cielo que decía este detalle. También es muy importante, te explicaré. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. En el sacerdocio arónico, levítico, cuando el sacerdote ya estaba lleno de años, tenía que escoger a uno de sus hijos para que fuera el siguiente sacerdote. Entonces, ya teniendo su sucesor, lo llevaba a bautizar en agua. Es algo simbólico, lo bautizaban en agua como señal de pureza. Entonces, una vez después de ser bautizado en agua, venían y le derramaban el aceite de unción, lo vimos en el estudio anterior, un aceite que Dios mandaba hacer. Ese aceite se lo derramaban en la cabeza. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso era que el Padre tenía que hablar y decir del Hijo delante del Padre, y el Padre hablaba: este es el Hijo a quien tú has designado para que sea el siguiente sacerdote. Y el Padre respondía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Entonces, estas tres partes del bautismo se ven reflejadas en Cristo Jesús. Entonces, Juan es bautizado en el agua, en la región de Betabará, donde Juan bautizaba. Río Jordán sucio no se puede bautizar ahí, porque el bautismo también es símbolo de pureza. Entonces, Jesús es bautizado y sale. Esa es la primera parte. La segunda parte es: ¿recuerdas que al Hijo se le vertía aceite de la unción en la cabeza? Bueno, no le vertieron aceite, pero le ungieron con el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la tercera es que el Padre tenía que hablar. Entonces ahí dice en el Evangelio de Mateo 3:17: este es mi Hijo amado,
el Padre habla, en quien tengo complacencia. Las tres partes de la unción del sacerdote en el sacerdocio levítico se ve reflejada en la unción del sacerdocio de Melquisedec también. Entonces, y por tanto, Jesús llega a ser Melquisedec, el orden sacerdotal de Melquisedec, ahí con el bautismo de Juan. Recuerda que la orden sacerdotal es de la orden, es decir, tiene un orden de Melquisedec. Entonces Jesús llega a ser en ese momento del bautismo y restaurar el orden sacerdotal de Melquisedec, la única orden sacerdotal que Hasatán no pudo vencer. Todas las otras, absolutamente todas, musulmanes, católicos, jesuitas, sean árabes, sean mormones, sean de la India, de cualquier país, todas las ha derrotado el diablo. Pero la única orden sacerdotal que Hasatán no pudo destruir es la orden sacerdotal del orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo. Es la única. Bien, Jesús entra al agua como maestro. Si lo recuerdan, rabí. ¿Por qué rabí? Rabí dinos, rabí si tú, es decir, maestro. Jesús entra al agua como maestro y al salir recibe un manto de sacerdote. Este manto representa su sacerdocio que no pudo ser destruido por los hombres al echar suertes cuando estaba crucificado. Te explico. Jesús era rabí, ¿te acuerdas en Juan 3 cuando viene a Nicodemo? Y Nicodemo también era algo así como un principal del pueblo, el único principal de un pueblo, dice la palabra, que vino Nicodemo de noche y le preguntó a Jesús, oye, ¿cómo es esto del bautismo? ¿Por qué es que tengo que bautizarme? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, es necesario que tú te bautices, es necesario que tú recibas el Espíritu Santo, es necesario que vuelvas a nacer. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Entonces Jesús le explica el nivel Sod, porque Nicodemo le entendía en el nivel Peshat. Por eso dice en 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios es locura para el hombre natural, porque no lo entiende, porque la entiende en el nivel Peshat, desde el nivel literario, no lo entienden, pero la palabra de Dios se tiene que entender en el nivel Sod, porque el nivel donde el Espíritu Santo te da la revelación y el entendimiento de lo que significa. Lo que le pasó a Abraham en toda su vida es lo que le va a pasar a la iglesia. Si tú lees la historia de José, lo que le pasó a José en toda su vida es lo que le iba a pasar a Jesús en toda su vida. Entonces, el entendimiento que Nicodemo tenía aquí era, pero ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, le dice Jesús, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Por ello te digo, hermano, hermana, amigo, quizás te bautizaron de pequeño, ¿sí? Como a la mayoría de todos nosotros. Y me cuento, me llevaron a la pileta, nos remojaron la mollera y ni entendimos quién era Cristo. Cristo se bautiza a partir de los 30 años y tuvo una vida de 70 semanas, como es las 70 semanas de Daniel, hasta que lo llevaron a la muerte en la cruz. Todo tiene una geometría, vamos viendo, hasta las matemáticas son precisas en la Biblia. Por ello te invito, es necesario, tú que crees en Jesucristo, seas bautizado por el Espíritu Santo. Tú no necesitas el bautismo del hombre, el bautismo que el hombre practica, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y te lo enseñaré y te lo demostraré en este estudio. Entonces Jesús entra al agua como maestro, que Nicodemo le decía rabí, que significa maestro, pero al salir del agua ya sale como sumo sacerdote. El bautismo convierte al maestro en sacerdote. Entonces, el manto que usaba Jesús representaba su sacerdocio. Pongamos atención especial en eso. Ahora entenderás por qué la mujer con el flujo de sangre, cuando toca el manto de Jesús, fue sanada. Entre tantas interpretaciones que hemos escuchado, tantísimas de este pasaje, bien, cuando toca el sacerdocio de Cristo, oh Señor, fue curada. Inmediatamente fue curada. Por eso también es que cuando Jesús va a la cruz y le quitan su manto sacerdotal, los romanos querían romper ese manto sacerdotal en 4 partes para llevárselas cada uno a una parte y no pudieron, porque no tenía costura, era una sola parte.
Su manto era una sola pieza. Entonces, en el nivel Sod te está diciendo que el hombre no puede destruir el sacerdocio de Cristo, que es su manto sacerdotal, en el nivel Sod. Por ello es que echaron suertes para que se cumplieran las escrituras y se lo llevó un soldado romano. El hombre no pudo destruir el manto sacerdotal de Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, hacemos un cambio en el sacerdocio para comprender mejor el tiempo actual. Tarjeta roja como en el fútbol, en el sacerdocio levítico, y entre el nuevo sacerdocio solo hacemos un cambio. Ahora bien, dice en el libro de Hebreos, que algunos consideran que lo escribió Apolo, pero esa es otra historia, capítulo 7, versículos 14 al 17. Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, es decir, la ley, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Apolo. ¿Qué necesidad había que se levantara otros sacerdotes según el orden de Melquisedec y no designados según el orden de Aarón, que es el orden levítico? Porque cuando se cambia el sacerdocio, aquí dice bien claro, se cambia el sacerdocio. Necesariamente ocurre un cambio. También en la ley ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. No quiere decir que no hacemos caso a la ley de Moisés, no. Nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, los que somos de Cristo vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Sobre tal mandamiento no hay ley superior a esta es la ley de Cristo. Pues aquel quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu. Es decir, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, Aarón, levita. Porque aquel de quien se dicen estas otras cosas pertenece a otra tribu. ¿A quién? A la de Judá. Pues porque Jesús era descendiente de la tribu de Judá, hermano de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, de la cual nadie ha servido en el altar. O sea que, ¿por qué los que servían en el altar eran los hijos de Leví? Los hijos de Judá eran los reyes y ellos no servían en el altar, porque es evidente que nuestro Señor, es decir, Jesús, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran levitas. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, es decir, a semejanza de Sem, está hablando de Sem, el hijo de Noé, que es rey de Salem, y sacerdote del Altísimo, y esto es aún más evidente, porque a semejanza de Sem es Melquisedec, se levanta otro sacerdote, es decir, otro Melquisedec, otro que es rey. Porque Jesús es rey de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes, pero también es sacerdote de justicia. O sea, ¿cómo? Ya me hice bolas. Es sacerdote, pero ¿cómo puede serlo si eres rey? Desciende de la tribu de los reyes. ¿Cómo es sacerdote? Entonces se levanta otro que es semejante a Sem, que es Melquisedec, que ha llegado a serlo, no sobre la base de unos requisitos físicos, como lo era la ley mosaica, que tenía que cumplir con una serie de requisitos, sino según el poder de una vida indestructible, que es la vida de Cristo, una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es decir, Cristo es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el sacerdocio arónico, sea levítico, termina con el legítimo sacerdocio de Juan el Bautista. Ahí termina el sacerdocio arónico levítico. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Entonces Jesús recupera para el hombre el verdadero sacerdocio eterno de la orden de Melquisedec, que había sido establecido desde la época de Abraham. En Hebreos 7:5 en adelante dice que el sacerdocio de Melquisedec es intransferible. Entonces, ¿cómo es que me pueden transferir? Cuando habla de ese sacerdocio inmutable, dice la palabra que es un sacerdocio inmutable, es decir, incambiable, no cambia, permanece para siempre. El sacerdocio de Cristo es inmutable para siempre, pero cuando uno viene a Cristo, uno tiene la imagen y semejanza del Creador, la imagen y semejanza de Melquisedec, o sea, tienes la autoridad y la imagen de Melquisedec en ti cuando vienes a Cristo.
sacerdocio de Cristo. Tú no eres el Melquisedec, no, pero tú tienes la potestad de usar el sacerdocio arónico contra el sacerdocio de Melquisedec. ¿Traemos palanca? Mande. ¿Traemos palanca? Sí, pues estamos ungidos, somos cristianos, todos estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Le voy a preguntar rápido. Yo tenía entendido, porque sí me lo sé conocer, que cuando Cristo se bautiza, lo bautiza Juan el Bautista, lo hace para enseñarnos que tenemos que bautizarnos. Ahorita yo no lo veo así. La referencia de la paloma quiere decir que es el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos nosotros, ¿qué sucede? O sea, debe de orar el Espíritu Santo ahí en ese momento. Si estamos, hasta ahí me tiene sentido. Sería genial. Supuestamente, de acuerdo a otras religiones, por no nombrar ninguna, tienen que ser precisamente los curas, los pastores, quien tienen que bautizar. Y aquí otra vez me confirma mi Señor que no, cualquiera puede bautizar a cualquier persona. La pregunta es, ¿por qué se meten mucho y tienen que bautizar? Y dan elementos que no estoy de acuerdo. Los curas. Sí, pero aquel que va a bautizar tiene que ser bautizado. Ahí sí, o sea, no podría bautizar sin estar bautizado. O sea, ese es un requisito indispensable. No tiene que ser un cura, no tiene que ser un pastor, no podemos ser cualquiera de nosotros, porque ya traemos la potestad del Espíritu Santo, ya se postó en nosotros, ya nos lo transfirieron en el bautizo por inmersión, en la oración, en la imposición de manos, en la conversión, ya tenemos el Espíritu Santo. Pero fuera de que Jesús se bautizó por humildad, fuera de que Jesús se bautizó por un ejemplo, porque todos tenemos que ser bautizados aquí estamos descubriendo algo más profundo de por qué Jesús se bautizó y por qué tuvo que ser Juan. Efectivamente, hay algo más allá todavía. Primero que nada, porque era una línea de predicadores, desde Adán hasta Juan. Él se lo saca el Espíritu Santo, Él nos recibe cuando Él se vaya a dejarnos. Decir, no se preocupen, no se todos nosotros, amén. No puedo ya me spoileó. Sí, amén, sí, es correcto, hermano, muy bien. Y la pregunta del millón. Ok, sí. Católicamente nos ha hecho la creencia que el agua bendita tiene que ver con el aceite de unción con el agua bendita que utilizan los católicos. ¿Y cómo sé yo que ese es aceite de unción el que yo voy a hacer para bendecir a Martín? Ok, una pregunta muy amplia. Primero, el agua bendita. Lo voy a contestar con una pregunta, vamos a responder con mayéutica, como diría mi profesor. Si fuera bendita, ¿qué pasó en el tiempo del COVID? Porque hasta el agua quitaron. Nadie podía llegar. Si fuera bendita, pues ahí te van 2, 3 cubetadas y ya te aliviaste, ¿no? No. Se le ora al agua, el agua no es mágica y es una aberración pensar que el agua tiene, no. O sea, nos puede ayudar, se puede energetizar a través de la oración, pero no es un agua bendita como tal, que si yo te la echo, te deshaces. O al revés, ¿no? Sacas espuma. O al revés, te levantas y caminas. Pero aquí la pregunta del aceite es muy amplia. Primero, ¿qué representa el aceite? Purificación. La unción del Espíritu Santo, la fe, el tener el aceite en nuestras lámparas para estar bien mucho orando y velando como pide Cristo, como se pide en el Evangelio. Pero si hablamos de un aceite físico para unción, depende, por eso luego preguntamos, ¿no? ¿Y qué denominación? ¿Y qué denominación? ¿Por qué? Porque unos creen en el aceite y otros no creen en el aceite. Unos llegan y ponen las manos, oran y fue todo, y otros llegan y no, pásame el aceite y... En la católica venden frascos. Ya sé, ahora, lo vemos en las escrituras y por eso les comentaba que hay libros paralelos a la Biblia que son muy importantes, porque si yo les pregunto, ¿y qué contiene el aceite? Pues nos vamos a quedar... Arriba, creado en el campo, Aceite de almendra, pero lo que lo hace diferente es la oración. Pero es tanto peor cuando lo comercializan y comercializan la fe y aprovechan de la ignorancia. Y a mí me da mucho coraje que les venden aceite ungido del templo de Jerusalén, de no sé qué, no sé cuánto, por tantos dólares, y está consagrado y consagrado, está igual de consagrado que, ¿cómo se llama? Que el sabrosano, que el 1, 2, 3 que yo uso.
porque es lo mismo, o sea, no. ¿Por qué? Aquí está escrito que se use el aceite, cómo se usa, cómo se derrama y en qué ceremonias. ¿Qué contiene? Los libros paralelos que les hablaba, el Talmud, el Zohar, etcétera, etcétera, nos dice, exacto, trae el aceite de oliva, trae la mirra, trae la canela, trae las esencias, la lavanda, bla, bla, bla. ¿Cómo se? Carlitos, en paz descanse, nos trajo aceite, ¿se acuerdan? De Israel y los ungió. Ahí lo decían del manto, que había sido la esencia del manto de los señores. Sí, de las especies que usaban para ungir, pero hablábamos de las denominaciones, porque unas denominaciones sí lo usan todavía para ungir, otras no, otras es imposición de manos, entonces tiene que ver la denominación. Es un tema bastante extenso. Estamos a 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Pausamos? ¿Terminamos? Sí, hermanita, bien. Dice, el sacerdocio arónico no puede quitar el pecado. El de Melquisedec, el de Cristo, sí puede quitar el pecado. El sacerdocio arónico es mediador, es imperfecto ante Dios. El de Cristo es mediador perfecto ante Dios. Sacerdocio de hombre terrenal. Sacerdocio de hombre no es celestial, sacerdocio insuficiente. Sacerdocio suficiente es el de Cristo. Este es temporal, el sacerdocio de Cristo es eterno. El sacerdocio del hombre es corruptible, el sacerdocio de Cristo es incorruptible. Por eso es que Caifás ya se había corrompido y estaba en el templo haciendo la función sacerdotal. Y Jesús tenía que deshacerse de Caifás antes de ir a la cruz. Tenía que deshacerse de Caifás. Sacerdocio exclusivo para el linaje de Aarón, sacerdocio para todo el que cree en Jesús. Jesús dignificó al hombre y a la mujer en el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdote no es solo el hombre, es el hombre y la mujer. Ambos son santificados en Cristo Jesús para ser sus sacerdotes. Sacerdote bajo la pena de muerte, sacerdote bajo la pena de muerte es la separación eterna de Dios, como nosotros la vemos. Cuando uno fallece en Cristo, simplemente está durmiendo en Cristo. Cuando uno fallece sin Cristo, ha sido separado de Dios. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la ley. ¿Recuerdas que Jesús está sentado a la diestra de Dios? Entonces, cuando uno muere en Cristo, tiene a la diestra de Dios a Jesús. Pero cuando uno muere sin Cristo, tienes a la ley de Dios, pero por la ley ya estás condenado. Entonces, en el sacerdocio arónico no puede reconciliar el hombre ante Dios. El de Melquisedec sí puede reconciliar al hombre ante Dios. Es un sacerdote ordenado por el hombre sin juramento. El sacerdote de Melquisedec es ordenado por Dios y bajo juramento. Dios juró en el Salmo 110, que vimos la clase pasada, y de ahí tú eres mi sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios jura por sí mismo, ya que no hay otro más grande que Dios para jurar bajo la maldición de Cristo, la ley de Moisés, bajo la bendición de la ley de Cristo. Pero eso te decía, no es que estemos sin ley, pero los que somos de Cristo estamos bajo la ley de Cristo. Bien, después de todas tus piezas, vamos a armar el rompecabezas. En el año 1946 se encuentran estos rollos del Mar Muerto. Aquí uno de los hallazgos más importantes de la historia de este planeta. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos alrededor de una serie de 12 cuevas de un lugar llamado Wadi Qumran, cerca del Mar Muerto, al oeste del río Jordán, entre 1946 y 56. Este era una comunidad de personas que se habían segregado ellos mismos al este de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén ya se había corrompido. Entonces, esta comunidad que se dice que son los esenios, porque yo me inclino más que a que sean los hijos de Sadoc, los sadoquitas, de lo cual era la orden de Abías el octavo. ¿Recuerdas? Abías del octavo, orden sacerdotal. Bueno, solo es personal el pensar que eran los hijos de Sadoc y no los esenios. Estos se habían alejado más desde Jerusalén debido a la corrupción que había en Jerusalén en el templo. Estas personas practicaban el bautismo en aguas y esperaban la venida de Melquisedec. Bien, Betania está al este de Jordán, donde vivía Juan el Bautista. En el rollo de Melquisedec encontrado en la cueva 11 se lee lo siguiente: Salmo 7 tiene a Melquisedec gobernando desde lo alto y según la Biblia es Dios. Es decir, para que lo comprendas en el nivel Sod, Dios es Melquisedec y Melquisedec es Dios. Salmo 82 tiene a Melquisedec que preside la gran asamblea y según la Biblia es Dios. Es el mismo Melquisedec, es Dios, pero
Isaías 61 menciona el año favorable, salud de Melquisedec, y la Biblia tiene el año favorable de Yahvé. ¿Por qué? Porque es el mismo. Porque esta traducción, porque Melquisedec es un título dado al Rey Sacerdote Eterno Jesucristo. ¿Me explico? Es el mismo. Dice en Isaías 61:1. Según los rollos del mar muerto, el espíritu de Yahvé, que es el espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, está sobre mí, porque me ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, para proclamar el año favorable de Melquisedec y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Eso está en Isaías 61, rollo del mar muerto. En Isaías 61, y el rollo del mar muerto, en el libro de Isaías, están escritos exactamente igual, no hay cambio. Se encontró lo mismo en uno y el otro. Entonces este rollo estaba en buenas condiciones en la época de Jesús. Y entonces Jesús dice que llega a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga al día de reposo, que es el sábado, el día Shabbat, y se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. No lo sabremos, pero quizás le dieron este rollo de aquí. Entonces Jesús lee y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, es decir, lo mismo que está acá, tanto en la Biblia como en el rollo. Jesús estaba leyendo Isaías 61 y dice, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Melquisedec. Jesús acaba aquí la lectura. Jesús no lee el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, porque dice, cerrando el libro, es decir, hasta ahí lee, y Jesús cierra el libro y no lee el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no lee eso si está escrito ahí. Lo devolvió al instante, al asistente. Jesús leyó hasta para proclamar el año favorable de Melquisedec. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente. Aquí le dice, toma, y se sentó. Y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. Es decir, les está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los afligidos. Yo soy ese que ha venido a traer buenas nuevas, que es el Evangelio a los afligidos y me ha enviado para dar a los quebrantados de corazón. Es la tarea de la iglesia, proclamar libertad a los cautivos y dar liberación a los prisioneros, a los que andan oprimidos, a los que andan bajo las cuatro maneras de cómo el diablo ataca a la gente, que es influencia, opresión, posesión y atadura. Va de nuevo a los prisioneros, a los que andan cautivos bajo estos cuatro dominios o maneras que maneja Satanás con las gentes, que es influencia, opresión, posesión y atadura. Liberar a esta gente. Por eso es que Jesús andaba liberando muchos endemoniados para proclamar el año favorable de Melquisedec, el año favorable de Dios, el año favorable de Cristo. ¿Recuerdas que bajo juramento y no rasgaréis vuestras vestiduras? ¿Te acuerdas que vimos eso al principio en Éxodo 28? Algo acerca de esto, ahorita iniciando la clase. Que el sacerdote usaba un efod de lino para proteger su manto sacerdotal. Te explico. Vamos a ver lo que pasa en el Sanedrín cuando Jesús se lleva al concilio. Cuando Jesús se lleva al concilio, a Jesús se le impone esto. Jesús sabía que en Levítico 5, en la ley de Moisés, que si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Es decir, si alguien te pone bajo juramento ante Dios para que digas la verdad y no la dices, está siendo culpable, está siendo lleno de pecado. Levítico 16. Luego Moisés dijo a Aarón y sus hijos de Eleazar y Tamar, no descubrirás vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra su congregación. Es decir, no vayas a descubrir tu cabeza ni te rasgues tus vestidos. Por eso se usaba el efod de lino, para que ese manto sacerdotal no se dañe, porque al dañarse o rasgarse, estabas destituido y ya no podías ser sacerdote de la orden de Aarón delante de Dios.
Entonces, ¿por qué Jesús, cuando es llevado al Sanedrín, no abre su boca? Ya vimos cómo Dios guardó el orden, el sacerdocio de justicia a través de la genealogía de Adán hasta Noé, después de Noé hasta Sem, de Sem hasta Abraham, y va pasando por todos los hijos de Abraham hasta Judá, y de Judá salta nuevamente hasta David, y de David sigue el sacerdocio de justicia a través de Leví hasta Sadoc, y de Sadoc hasta Abías, y de Abías hasta Juan el Bautista, y de Juan hasta Jesús. Al bautizarse Jesús es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Ya vimos la época de Jesús, ya estamos en el Nuevo Testamento y estamos comparando la información de los rollos de Qumran con lo que dice la Biblia, que es lo mismo prácticamente. El rollo de Qumran lo pone un poco más emblemático, lo magnifica un poco mejor. Ahora en el siguiente estudio te enseñaré cómo Jesús pasa su sacerdocio a su iglesia, que es en nuestro tiempo. Cómo Dios y Jesús mantienen un sacerdocio de justicia a través de generaciones hasta Jesús, y cómo Jesús, a través de lo que hace en la cruz, y cómo se deshace del sacerdocio corrupto que había en Jerusalén de Caifás y establece el sacerdocio eterno de Melquisedec para su iglesia. Hasta aquí vimos cómo llega el sacerdocio hasta Jesús en un tiempo correcto. Todavía nos faltaría ver cómo llega hasta el día de hoy. Ya es una clase más cortita, afortunadamente, pero mi hermano, ¿alguna otra duda, hermanita, Raquelito? Pues todo está perfectamente, va ahora sí que de la mano de todo lo que va creciendo, y no estábamos bien ignorantes ni sabíamos, o sea, con Dios todo ya nada más porque nos bautizaban y ya estaba bien y todo, y que nos confirmaban y todo.